El mensaje llegó a las 7:16 de la mañana, justo cuando me estaba sirviendo el primer café del día. Cambiamos todas las cerraduras de la puerta principal y también el código del portón. Ya no confiamos en ti. Me quedé inmóvil. La taza temblaba ligeramente en mi mano. Durante unos segundos pensé que estaba leyendo mal, que quizá era una broma de mal gusto o un error de destinatario. Pero no. El nombre en la pantalla era el de mi madre. Respondí solo 2 palabras: entendido. Muy inteligente. Hice una pausa. Luego añadí: pero creo que pasaron por alto una cosa. No expliqué cuál. A veces el silencio es la respuesta más poderosa. Antes de continuar, dime desde dónde estás viendo esta historia. Escríbelo en los comentarios. Y si alguna vez te has sentido traicionada por tu propia familia, dale like y suscríbete, porque esta historia no va solo de dinero, sino de límites, dignidad y libertad. Me llamo Adriana Salvatierra, tengo 32 años y trabajo como ejecutiva de marketing en Madrid. Siempre fui la hija responsable. La que no daba problemas. La que resolvía. Y, como descubriría demasiado tarde, la que todos daban por sentada. Crecí en una casa amplia, luminosa, en una urbanización tranquila a las afueras de la ciudad. Desde fuera, éramos la familia perfecta. Por dentro, existía una jerarquía silenciosa que nunca hizo falta verbalizar. Mis padres, Javier y Marisa, adoraban a mi hermana pequeña, Lucía. Yo no era invisible, pero siempre fui secundaria. En los cumpleaños de Lucía había fiestas temáticas, globos, invitados y regalos envueltos con lazos enormes. En los míos, una comida familiar correcta y algún detalle práctico. Cuando yo sacaba sobresalientes, mi madre sonreía y decía que era normal en mí. Cuando Lucía aprobaba raspado, había celebraciones. Lucía necesita más apoyo, repetía mi madre. Tú siempre has sido fuerte, Adriana. Aquella frase se convirtió en la excusa perfecta para exigirme más y darme menos. Aprendí pronto a no pedir nada. Me refugié en los estudios, en el esfuerzo, en la idea de que algún día todo tendría sentido. Lucía, en cambio, creció convencida de que el mundo le debía algo. Era encantadora, carismática, pero incapaz de sostener nada durante mucho tiempo. Cambiaba de trabajo con frecuencia, siempre porque no la valoraban, siempre con mis padres listos para rescatarla. Hace 3 años murieron mis abuelos con pocos meses de diferencia. La casa familiar, aquella en la que crecimos, no pasó directamente a mis padres, sino que quedó como una herencia compartida entre todos. Siempre pensé que era su forma silenciosa de equilibrar las cosas. Ellos veían lo que yo veía. O al menos eso creí. Mi carrera profesional fue en ascenso constante. Me mudé a la ciudad, trabajé jornadas interminables, sacrifiqué fines de semana y vacaciones. Lucía, mientras tanto, se casó con Raúl, un hombre simpático pero tan inestable como ella. Juntos tenían grandes planes y cero disciplina. Vivían al límite, siempre esperando que algo, o alguien, los salvara. Hace 2 años llegó la llamada que cambiaría todo. Mis padres estaban al borde de la ejecución hipotecaria. Años de mala gestión financiera, préstamos mal calculados y rescates constantes a Lucía habían hecho imposible seguir pagando la hipoteca mensual de la casa. 6.000 euros al mes. Una cifra que me heló la sangre cuando la escuché. Aquella noche, sentados a la mesa del comedor, mi madre lloraba y mi padre apenas levantaba la mirada. Vamos a perder la casa, dijo él finalmente. No lo pensé demasiado. Tal vez porque aún creía en la familia. Tal vez porque no sabía decir que no. Puedo encargarme de la hipoteca hasta que os recuperéis, ofrecí. El alivio fue inmediato. No hubo verdadera gratitud. Solo una aceptación casi automática, como si esa fuera siempre mi función. Ajusté mi vida por completo. Cancelé planes de comprar mi propio piso. Dejé de viajar. Acepté trabajos extra. Cada mes, puntualmente, salían de mi cuenta 6.000 euros. Mes tras mes. Año tras año. Seguía yendo a las cenas familiares de los domingos. Nada cambiaba. Lucía seguía siendo el centro. Sus dramas ocupaban toda la mesa. Mis logros se mencionaban de pasada. Mi mejor amiga, Marta, me lo decía sin rodeos. Te están usando, Adriana. Mi pareja, Daniel, era más cuidadoso, pero igual de claro. No te valoran como mereces. Yo lo sabía, pero me decía que era temporal, que valía la pena salvar la casa.
Nuestro hogar. En los últimos meses empecé a notar algo raro. Conversaciones que se interrumpían cuando entraba en la habitación. Visitas frecuentes de Lucía. Miradas esquivas. Decidí ignorarlo. Error número 1. La última cena antes del desastre parecía normal. Llegué con una botella de vino. Mi padre carraspeó después del café. Tenemos una noticia. Mi madre sonrió, apretando la mano de Lucía. Lucía y Raúl se van a mudar a la casa. Parpadeé. ¿Y la hipoteca?, pregunté. Yo sigo pagándola. El silencio fue incómodo. Mi madre habló primero. Creemos que Lucía se merece la casa. Tú vives en la ciudad. No la necesitas. Sentí el golpe físico de esas palabras. 2 años pagando más de 130.000 euros, y de pronto, eso. Me fui sin discutir. Lloré en brazos de Daniel. Pasé días evitando llamadas. Hasta que llegó aquel mensaje. El de las cerraduras. La acusación absurda de que Lucía se sentía amenazada por mí. Fue entonces cuando algo se rompió definitivamente dentro de mí. Y cuando comprendí cuál era esa cosa que habían pasado por alto. No lo sabían aún. Pero estaban a punto de descubrirlo. Durante las primeras 48 horas después del mensaje de mi madre, no ocurrió nada. Ninguna llamada. Ningún reproche. Ninguna explicación. El silencio era casi insultante. Sabía exactamente por qué. El pago de la hipoteca estaba programado para el día 1 del mes y aún faltaban varios días. En su mente, yo seguiría haciendo lo que siempre hacía, tragarme la humillación y cumplir. Usé ese tiempo para pensar con una claridad que nunca antes me había permitido. Pensé en cada sacrificio, en cada renuncia, en cada domingo sentada a una mesa donde nunca fui prioridad. Pensé en la frase Lucía se merece la casa repitiéndose en mi cabeza como una burla. Y entonces entendí algo que me estremeció. Si no confiaban en mí, si me habían prohibido la entrada a una casa que yo estaba pagando, entonces yo ya no era familia. Era solo una cuenta bancaria. Aquella mañana, sentada en la cama con el portátil sobre las piernas, entré en mi banca online. Busqué el pago automático. 6.000 euros. Mi dedo dudó unos segundos sobre el ratón. No por ellos, sino por mí. Por el miedo. Por la culpa que me habían enseñado a sentir desde niña. Luego pensé en el mensaje. En las cerraduras cambiadas. En la mentira de que Lucía se sentía amenazada. Y pulsé cancelar. Apareció una ventana de confirmación. Pulsé aceptar. Después escribí un correo al banco explicando que yo no era titular del préstamo y que dejaba de hacer pagos voluntarios con efecto inmediato. Cerré el portátil. Sentí náuseas. Y, al mismo tiempo, una extraña sensación de alivio. Por primera vez en 2 años, había elegido mis límites por encima de la armonía familiar. Apagué el móvil y llamé al trabajo diciendo que estaba enferma. Necesitaba ese día para asimilar lo que acababa de hacer, porque sabía que nada volvería a ser igual. Respondí finalmente al mensaje de mi madre con una sola frase, entendido. Muy inteligente. Y nada más. Dejé que el tiempo hiciera su trabajo. 3 días después, mi teléfono explotó. El primer mensaje fue de Lucía. ¿Qué estás haciendo, Adriana? El banco ha llamado. Falta un pago. Deja de jugar a la víctima y arréglalo. No contesté. Mi padre llamó a continuación. Su voz sonaba dura, autoritaria. Este comportamiento es inaceptable. Tienes una responsabilidad con esta familia. Tampoco respondí. El mensaje de mi madre llegó minutos después, cuidadosamente redactado. Cariño, debe de haber un malentendido. Cambiamos las cerraduras por seguridad. Por supuesto que sigues siendo bienvenida. Por favor, llámanos sobre el tema del banco. Sonreí con amargura. Seguridad. Bienvenida. Palabras vacías. Si de verdad hubiera sido un malentendido, habrían pedido perdón. No lo hicieron. A lo largo del día llegaron más mensajes, más llamadas. Yo seguía en silencio. Esa noche llamé a Marta. Han cambiado el discurso, le dije. Ahora dicen que todo fue por seguridad. Marta no dudó. Te están manipulando. Aguanta. Daniel me abrazó cuando empecé a temblar. No has hecho nada malo, repitió con calma. Te echaron de una casa que estabas pagando.
Al cuarto día comenzaron las presiones externas. Una tía me escribió diciendo que mis padres estaban destrozados. Un primo me reprochó que fuera tan dura sabiendo que yo ganaba bien. La narrativa estaba clara, yo era la villana egoísta que castigaba a su familia por celos. Nadie mencionaba las cerraduras. Nadie mencionaba los 130.000 euros. Empecé a dormir mal. Me despertaba de madrugada con el corazón acelerado. En el trabajo me costaba concentrarme. Daniel se convirtió en mi ancla. Cocinaba, me obligaba a comer, me recordaba por qué había tomado esa decisión. A la semana pedí cita con una terapeuta, la doctora Rocío Méndez. Después de escucharme, fue directa. Lo que describes es un patrón de roles familiares. Te asignaron el papel de proveedora. Cuando dejaste de cumplirlo, te castigaron. Poner límites no te hace cruel. Te hace sana. Aquellas palabras me sostuvieron cuando, al octavo día, recibí un correo del banco notificando oficialmente el impago. Mi madre me lo reenvió con una sola frase: por favor, soluciona esto. Ninguna disculpa. Ningún reconocimiento. Solo exigencia. Empecé a preguntarme, por primera vez en serio, si mantener contacto con mi familia era realmente posible sin seguir haciéndome daño. 2 semanas después acepté tomar un café con mi tía Carmen, la única que parecía dudar del relato oficial. Le mostré el mensaje de las cerraduras. Le expliqué los pagos. Me escuchó en silencio y luego suspiró. Lucía lleva meses diciendo que tú quieres quitarles la casa, confesó. Ella y Raúl están sin trabajo. Ven la casa como su salvación. Aquello me dejó helada. No solo me habían usado. Habían construido una historia para justificar expulsarme. Mientras tanto, mis padres seguían convencidos de que yo cedería. Tu padre dice que entrarás en razón, me dijo mi tía días después. Pero yo ya había entrado en razón. Y ellos aún no se habían dado cuenta de que el dinero que daba por sentado ya no volvería. El segundo aviso del banco llegó poco después. Esta vez, las llamadas fueron desesperadas. Mi padre gritaba. Mi madre lloraba. Lucía exigía. Raúl intentó negociar, proponiendo que yo siguiera pagando solo unos meses más. Fue entonces cuando entendí algo con absoluta claridad. No me veían como hija. Me veían como un recurso. Y ese descubrimiento, doloroso como fue, también me dio una fuerza que nunca antes había sentido. Porque cuando dejas de esperar que alguien cambie, empiezas a cambiar tú. Y el verdadero enfrentamiento, el que lo iba a romper todo definitivamente, aún estaba por llegar. La situación se volvió insostenible a las 3 semanas del impago. El banco envió la notificación formal de inicio del proceso de ejecución hipotecaria. Ya no eran amenazas vagas ni llamadas ambiguas. Era real. Según mi tía Carmen, la carta cayó sobre la mesa del comedor como una bomba. Mi padre gritó durante casi 1 hora. Mi madre lloró hasta quedarse sin voz. Y Lucía, por primera vez, dejó de fingir calma. Entró en pánico. Intentaron pedir una hipoteca a su nombre. Rechazada. Intentaron un préstamo conjunto. Rechazado. El historial de crédito de Lucía y Raúl era un desastre. Todo lo que habían dado por hecho empezaba a derrumbarse. El primer intento de reconciliación llegó en forma de mensaje de voz de mi madre. Su tono era suave, casi dulce. Adriana, cariño, creo que todo esto se nos ha ido de las manos. Lo de las cerraduras fue idea de Lucía, ya sabes cómo es. Podemos darte el nuevo código si eso te tranquiliza. Solo necesitamos hablar del banco. Escuché el mensaje 2 veces. No había disculpa. No había reconocimiento. Solo una oferta tardía cuando el dinero dejó de llegar. Mi padre fue menos diplomático. Me llamó una noche mientras cenaba con Daniel. Esto ha ido demasiado lejos, dijo sin rodeos. Tu madre está destrozada, ¿de verdad vas a dejar que perdamos la casa? Respiré hondo antes de responder. Me echasteis de ella. Me escribisteis que no confiabais en mí. Eso fue un malentendido, insistió. No. Fue una decisión, contesté. Y colgué. Raúl también intentó acercarse. Me llamó desde un número desconocido. Mira, Adriana, entiendo que estés dolida, pero seguro que podemos llegar a un acuerdo. Si sigues pagando unos meses más, Lucía y yo podemos devolverte algo cuando nos estabilicemos. La audacia me dejó sin palabras.
Seguían viéndome como una solución temporal, no como alguien a quien habían traicionado. Fue entonces cuando decidí protegerme legalmente. Pedí cita con una abogada, Laura Gómez, especializada en derecho familiar. Le llevé los extractos bancarios, los mensajes, el correo del banco. Los revisó con calma y fue clara. No tienes ninguna obligación legal de seguir pagando. La hipoteca no está a tu nombre. Has hecho aportaciones voluntarias. ¿Pueden demandarme?, pregunté, con un nudo en el estómago. Pueden intentarlo, respondió, pero tendrían un caso muy débil. Además, estos mensajes demuestran que el acuerdo era temporal. Sentí como una parte del miedo se disolvía. Con esa seguridad, empecé a reconstruir mi vida práctica. Me reuní con un asesor financiero. Sin la carga de la hipoteca, mis números cambiaban radicalmente. Si mantienes este ritmo, me dijo, podrías dar la entrada de tu propio piso en menos de un año. Aquella frase me pareció irreal. Mi propio hogar. Algo que siempre había pospuesto por salvar el de otros. Mientras tanto, la presión familiar aumentaba. Intentaron acceder a mi banca online. Mi banco bloqueó el intento y me llamó para alertarme. Bloqueé números. Silencié chats. Dejé solo a mi tía Carmen como contacto. Y entonces ocurrió algo que cruzó una línea peligrosa. Lucía llamó a mi jefe. Inventó que yo estaba teniendo una crisis emocional grave. Por suerte, mi trabajo hablaba por mí. Mi jefe me llamó preocupado, no molesto. La familia puede ser complicada, dijo. Tómate el tiempo que necesites. Salí de su despacho con un nudo en la garganta. Un desconocido me ofrecía más respeto que mi propia sangre. Días después, mi tía Carmen me llamó con una propuesta. Van a organizar una reunión familiar, me dijo. Quieren hablar todos. Incluso han contratado a un abogado. Dudé. Parte de mí quería desaparecer para siempre. Otra parte necesitaba cerrar ese capítulo. Hablé con Daniel y con Laura. Decidimos que iría, pero no sola. Daniel me acompañaría. Y llevaría toda la documentación. La reunión se fijó para un domingo por la tarde en casa de mi tía. Cuando llegamos, los coches ya estaban aparcados. Reconocí el de mis padres. El de Lucía. Sentí el pulso acelerarse. Daniel me apretó la mano. Nos vamos cuando tú quieras, susurró. Entramos. El ambiente era tenso. Mi madre tenía los ojos hinchados. Mi padre parecía envejecido de golpe. Lucía estaba rígida, con los brazos cruzados, Raúl a su lado. El abogado, un hombre de traje informal, evitaba mirarme directamente. Gracias por venir, empezó mi padre. El banco ha iniciado el proceso de ejecución. Tenemos 60 días. Y, respondí con calma. Necesitamos tu ayuda, dijo mi madre, casi suplicando. No entiendo por qué, contesté. Es vuestra casa. Eso dejasteis claro. El abogado intervino. Señorita Salvatierra, sus padres consideran que sus aportaciones fueron voluntarias. Cortarla sin aviso ha causado un grave perjuicio. Saqué el móvil y le mostré el mensaje de las cerraduras. Leyó. Parpadeó. No estaba al tanto de esto. Claro que no, dije. Tampoco le habrán dicho cuánto he pagado. Lucía explotó. Siempre haces lo mismo. Siempre la mártir. ¿Qué has aportado tú?, pregunté, mirándola por primera vez sin miedo. Silencio. No reanudaré los pagos, dije finalmente. He terminado de ser el cajero automático de esta familia. Mi madre lloraba. Mi padre gritaba. Lucía me acusaba de destruirlo todo. Yo me levanté. Me echasteis cuando cambiasteis las cerraduras. Esto es solo la consecuencia. Y salí de allí sabiendo que, pasara lo que pasara después, ya no volvería a sacrificarme para que otros vivieran cómodos. El final estaba cerca. Y también, por primera vez, un principio. La semana después de la reunión fue un torbellino silencioso. Por fuera, mi vida parecía continuar con normalidad. Iba a trabajar, cumplía con mis responsabilidades, sonreía cuando era necesario. Por dentro, todo estaba en movimiento. Era como si durante años hubiera vivido en una habitación cerrada, y de repente, alguien hubiera abierto las ventanas de golpe. El aire era frío, incluso doloroso, pero también limpio. Daniel y yo empezamos a hablar seriamente de mudarnos juntos.
Mi contrato de alquiler estaba a punto de terminar y, por primera vez, no sentía miedo de dar ese paso. Sentía alivio. Según mi tía Carmen, la situación de mis padres empeoraba día a día. El banco había enviado el aviso final. La casa sería puesta en venta si no se regularizaban los pagos. Mi padre hablaba de volver a trabajar a tiempo parcial. Mi madre empezó a vender joyas antiguas. Lucía y Raúl buscaban pisos pequeños, muy lejos del estilo de vida que habían imaginado. Todo aquello me producía una mezcla incómoda de tristeza y distancia. No alegría. No venganza. Solo la certeza de que ya no era mi responsabilidad sostenerlos. Los mensajes de disculpa empezaron a llegar. Primero el de mi madre. Era largo, cuidadosamente escrito, pero seguía esquivando el fondo del problema. Decía que entendía que me hubiera sentido herida, que quizá las cosas se habían manejado mal, que esperaba que pudiéramos hablar algún día. No mencionaba las cerraduras. No mencionaba el dinero. El de mi padre fue más directo, pero igual de insuficiente. Admitía que deberían haber hablado conmigo antes de tomar decisiones, pero insistía en que cortar la ayuda por dinero no era justo. Los leí. No respondí. En terapia, la doctora Rocío me ayudó a poner palabras a lo que sentía. Están empezando a perder el control, me explicó. Por eso ahora suavizan el discurso. Pero fíjate en algo importante, Adriana. Siguen hablando de dinero, no de respeto. Tenía razón. No pedían perdón por lo que hicieron. Pedían que todo volviera a funcionar como antes. Mientras tanto, mi vida empezaba a expandirse. Sin el peso de la hipoteca, mis ahorros crecían. En el trabajo me sentía más enfocada, más segura. Una tarde, mi jefe me llamó a su despacho. Estamos creando un nuevo puesto, me dijo. Directora de Estrategia Digital. Y creemos que eres la persona adecuada. El aumento era significativo. Salí de allí con una sonrisa que no pude disimular. Esa noche, Daniel abrió una botella de vino barato y brindamos en la cocina. Por ti, dijo. Por la mujer que por fin se eligió a sí misma. La casa familiar, mientras tanto, entró oficialmente en venta corta. Mis padres se mudaron a un piso pequeño al otro lado de la ciudad. Según Carmen, mi madre estaba en shock, pero también extrañamente más tranquila. Mi padre luchaba con la pérdida de estatus. Lucía y Raúl empezaron a discutir constantemente. El matrimonio no soportó la presión. Se separaron poco después. Lucía se quedó sola en un estudio, trabajando en algo que nunca habría aceptado antes. A veces me enviaba mensajes cargados de rabia, acusándome de haber destruido a la familia. Aprendí a no responder. Entendí que eran proyecciones de su propia caída. 3 meses después, recibí un correo de mi madre diferente a todos los anteriores. No pedía nada. No exigía. Reconocía. Admitía, por primera vez, que había favorecido a Lucía durante años, que había dado por sentada mi fortaleza, que había confundido responsabilidad con obligación. Decía que perder la casa la había obligado a mirarse al espejo. Lloré al leerlo. No respondí de inmediato, pero tampoco lo borré. Lo guardé. Daniel y yo encontramos un piso que nos encantaba. No era grande, pero era luminoso, tranquilo, nuestro. Mudarnos juntos fue sencillo, natural. Sin dramas. Sin deudas ajenas. Empecé a sentir algo nuevo, estabilidad emocional. La familia extendida también comenzó a cambiar de tono. Algunos primos se disculparon al conocer la historia completa. Otros guardaron silencio. Aprendí que no todo el mundo merece una explicación. Un año después de cancelar aquel pago, mi vida era irreconocible. Profesionalmente, estaba en mi mejor momento. Emocionalmente, más fuerte que nunca. Fue entonces cuando Daniel me propuso matrimonio. Lo hizo en casa, sin grandes gestos, en el aniversario del día en que cancelé la hipoteca. Elegí esta fecha porque fue cuando empezaste a vivir para ti, dijo. Acepté entre lágrimas. Invité a mis padres a la boda. No a Lucía. No fue una decisión fácil, pero fue honesta. Mi madre me agradeció la invitación sin exigir nada más. Empezábamos a relacionarnos desde otro lugar, lento, cauteloso, pero real. Ya no desde la culpa. Desde el respeto. Mirando atrás, entendí que la casa nunca fue el verdadero problema. Fue el símbolo. El lugar donde se concentró todo aquello que había callado durante años. El sacrificio silencioso.
La desigualdad normalizada. El miedo a perder amor si dejaba de dar. Y al perderla, paradójicamente, lo gané todo. Aún quedaba una última parte de esta historia. El cierre. Y la lección que quiero que tú, que me escuchas, te lleves contigo. Ha pasado más de un año desde aquel clic silencioso que cambió el rumbo de mi vida. A veces me parece increíble pensar que todo empezó con un simple mensaje de texto, con una frase tan fría como "ya no confiamos en ti". Hoy, sentada en el salón de la casa que Daniel y yo compramos juntos, la luz de la mañana entrando por las ventanas, sé que esa desconfianza fue, sin quererlo, el mayor regalo que me hicieron. Porque me obligó a dejar de negociar mi valor. La antigua casa familiar ya no nos pertenece. Se vendió con pérdidas y ahora vive allí otra familia. Una pareja joven, con 2 niños pequeños que juegan en el mismo jardín donde Lucía y yo corríamos de niñas. A veces paso por delante y los veo reír. No siento rabia. Siento cierre. Esa casa cumplió su ciclo con nosotros y ahora es escenario de otra historia, libre del peso de nuestra disfunción. Mis padres se han adaptado a su nueva vida con dificultad, pero también con una honestidad que nunca antes vi. Mi padre trabaja a tiempo parcial como consultor. Al principio lo vivió como una humillación, pero con el tiempo encontró en ello una rutina, un propósito. Mi madre, sorprendentemente, floreció en el espacio pequeño. Aprendió a soltar, a vivir con menos. Nuestra relación es distinta. No es perfecta. Es cautelosa. Hay conversaciones que aún no existen. Pero ya no me llaman para pedirme nada. Me llaman para saber cómo estoy. Y esa diferencia lo cambia todo. Acepté reunirme con mi madre meses después, en un café neutral. Hablamos durante horas. Por primera vez, no desde el rol de madre e hija que se exige, sino desde 2 mujeres adultas reconociendo errores y límites. No hubo grandes promesas. Solo un lo siento sincero y un gracias que nunca había escuchado. Le dije algo que me había costado toda una vida aprender a decir. Puedo quererte sin rescatarte. Asintió, con lágrimas en los ojos. Creo que lo entendió. Lucía tomó otro camino. Su matrimonio se rompió cuando el dinero dejó de tapar los problemas. Ahora vive sola, trabaja en algo estable, aunque lejos de la vida que siempre creyó merecer. No hablamos. A veces me envía mensajes amargos, especialmente cuando bebe. Ya no me defiendo. Ya no explico. He aprendido que no toda herida se puede curar desde ambos lados. Algunas solo se pueden proteger. En terapia, la doctora Rocío me dijo algo que se quedó grabado en mí. Romper un patrón familiar no siempre te convierte en la heroína de la historia. A veces te convierte en la villana para quienes se beneficiaban de ese patrón. Entender eso me liberó de la necesidad de ser comprendida por todos. No necesito aprobación. Necesito coherencia conmigo misma. Profesionalmente, sigo creciendo. El puesto que acepté me permitió liderar proyectos que antes solo observaba desde lejos. Gané seguridad. Voz. Presencia. El dinero que antes se iba cada mes en sostener una estructura injusta ahora construye mi futuro. Nuestra hipoteca es manejable. Nuestro hogar es real. No es símbolo de sacrificio. Es fruto de elección. Daniel me propuso matrimonio el día exacto en que se cumplía un año desde que cancelé el pago. Elegí esta fecha porque fue cuando te vi cambiar, me dijo. No cuando me volví dura, sino cuando me volví honesta. Acepté sabiendo que el amor sano no se basa en cuanto aguantas, sino en cuanto te respetan. La boda será pequeña, íntima. He invitado a mis padres. No a Lucía. No por castigo, sino por límites. La tía Carmen será mi madrina. Fue la única que no me pidió que cediera. La única que me escuchó cuando más lo necesitaba. A veces la familia real no es la que te toca, sino la que se queda. Mirando atrás, sé que durante años confundí amor con deuda. Pensé que querer significaba sacrificarse sin condiciones. Que ser buena hija implicaba pagar el precio, aunque nadie más lo hiciera. Hoy sé que el amor que exige que te apagues no es amor. Es control. Y la lealtad que te pide que te traiciones no es lealtad. Es miedo. Elegirme no fue fácil. Perdí relaciones. Perdí una casa que nunca fue realmente mía. Perdí la imagen de la familia perfecta que intenté sostener durante años. Pero gané algo infinitamente más valioso. Mi voz. Mi paz. Mi libertad.
Aprendí que no tienes que incendiarte para dar calor a otros. Que puedes decir basta sin dejar de ser una buena persona. Que poner límites no te hace egoísta. Te hace íntegra. Si has llegado hasta aquí, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez tuviste que tomar una decisión difícil para salvarte a ti misma, aunque nadie aplaudiera? ¿Alguna vez te sentiste culpable por dejar de dar más de lo que tenías? Cuéntamelo en los comentarios. Te leo. Y si esta historia resonó contigo, dale like, suscríbete al canal y comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar que está bien elegirse a uno mismo. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerda esto, porque es lo más importante. Tu valor no se mide por cuánto te sacrificas por los demás, sino por cuánto te respetas a ti misma.